Martina García, ya la estoy viendo, yo ahora le voy a dar el acceso, pero presentá la voz, Martiniano, así que bueno, ahí la tenemos ya en pantalla. ¿Cómo andás, Marti? Gracias por meterte, está cuidando al hijo y le pedimos el favor. Creo que Martina es una de las grandes figuras que tiene nuestro país de atención al riesgo, se dedica a eso, es docente también y creo que desarrolló en la ciudad de La Plata, y me pongo serio diciéndolo y presentándolo, que creo que es un montón, un sistema de atención del riesgo que es el famoso COEM, que ahí estaba en 32, que lo devastaron totalmente, pero creo que la ciudad de La Plata, después del año 2013, que no estamos ni preparados ni cerca, se construyó un sistema de atención del riesgo muy importante, que arrancaron con obras 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, se hizo la primera etapa y obviamente va complementado con muchas personas preparadas, que Martina era la cabeza justamente siendo mujer, que creo que también hay que decirlo porque son áreas muy dificultosas, y hasta el 2024, también hasta 2023 colaboraron con tema pandemia. Cada vez que había alguna lluvia en un barrio siempre había camionetas de defensa civil colaborando y ayudando, y en diferentes temáticas, y creo que por error grave de un correlato kirchnerista lo devastaron totalmente todo lo que se había desarrollado. Y bueno, creo que Martina es una de las que está asesorando muchas veces a otros municipios y otras jurisdicciones, porque creo que tiene una capacidad innata, y nosotros tuvimos la suerte de haber trabajado con ella, que estuvo al frente en la ciudad de La Plata. Así que, Marti, mejor presentación, espero que no sé, va a ser tus palabras justamente de que puedas relacionar todo lo que se viene haciendo y que estés acá, es un orgullo. Nosotros somos un streaming muy descontracturado, muy divertido, hablamos de todo y queríamos tenerte a vos. Está Fabricio y Rosa. Fabricio es un gran periodista de la ciudad de La Plata, que seguramente lo conoces, y Rosa es una militante y productora del cordón frutícola de La Plata. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Fabricio, Rosa, Marti, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, gracias Muy por bien, gracias. la invitación. ¿Cómo va, Gracias por estos Marti? minutitos. ¿Qué tal? Perdón, Fabricio, no te escuché. ¿Qué me dijiste? No, digo, gracias por estos minutitos. Y bueno, ¿qué visión tenés vos de todo lo que significa? ¿Cómo empezar a hacer una política de gestión de riesgo, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo estamos? Uno ve que pasan cosas todos los días, ¿no? Vinculadas con el clima, que el clima en todos lados, no solo en La Plata, nos golpea cada vez con más fuerza. ¿Cómo estamos nosotros parados? Bueno, nosotros empezamos desde cero, después de en la ciudad de La Plata haber tenido lo que fue el 2 de abril, que lamentablemente tuvimos que... No, espera, perdón. No, está bárbaro. Está bien. Tuvimos que lamentar 89 víctimas fatales de ese 2 de abril. Se empezó con una defensa civil que estaba compuesta solo por 4 personas, para una ciudad con la extensión territorial que tiene nuestra ciudad, casi 1.000 kilómetros cuadrados, con todas sus delegaciones, con todas sus problemáticas, y comenzamos desde cero, debo decir. Empezamos a hacer lo que eran los mapas de riesgo, empezar a ver las zonas que fueron más afectadas, las zonas identificar las zonas más vulnerables, y empezar a nutrirnos no solamente de gente capacitada, empezar a capacitar gente. Era un área muy sensible, y no solamente muy sensible, sino que estaba poco desarrollada en nuestra ciudad. Así que, reitero, era empezar de cero. Lo que fue defensa civil y lo que terminó siendo también adaptando a lo que era la defensa civil, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Finalizamos la gestión con una subsecretaría que tenía a cargo la Dirección de Hidrometeorología, haber diseñado junto a Mauricio Saldívar, que era nuestro meteorólogo en la ciudad, todo el sistema de alerta temprana, la instalación de estaciones meteorológicas. No llegamos, pero en casi todas las delegaciones de la ciudad de La Plata contaba con su estación meteorológica. Emitíamos nuestros propios alertas. Esto bajaba considerablemente los alertas de
los pronósticos de lluvia, viento, los bajábamos casi de 10 pronósticos que nos daban con alertas naranjas y o amarillas el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros lo podíamos reducir ampliamente. Esto significaba que no asustábamos al platense, al divino botón, si se quiere. Claro. Le emitíamos realmente las tormentas que iban a llegar a la ciudad, y con esta información nosotros podíamos transmitirle al ciudadano platense a lo que se iba a enfrentar en las próximas 24, 48 horas o el periodo que durase este pronóstico. Marti, te hago una consulta y te interrumpo. Ahora que, no sé, en los últimos tiempos hubo 2 o 3 tormentas muy grandes en La Plata que se las comieron, las estuvieron avisando de posterior. Sí. ¿Eso qué significa? No están encima de la temática, destruyeron el espacio, porque es grave, es como que te sentís solo y llamás muchos vecinos me decían, yo llamo y no me atiende nadie del otro lado. 147 no funciona, por ejemplo. Bueno, el 103 tampoco, que es el Servicio de Defensa Civil, de Protección Civil, tampoco funciona. Esto, bueno, ya marca, esto que decía Martí, ya marca que hay un cierto dejo del área, porque esto que iba a decir, y ya retomo la pregunta de Martí, nosotros dejamos una defensa civil con 80 empleados, cubriendo las 24 horas, los 365 días del año. Estaban dotados de kayaks, bote, moto de agua, móviles, esto principalmente para la lluvia. Después teníamos un montón de otras temáticas, y hoy, si pasan por lo que es el ex-COEM, no hay una sola camioneta y hay una sola persona cuidando el edificio. Entonces esto ya marca que no hay un claro presencia y no hay interés en la temática. Pero si hay una tormenta como, no sé, las que vivimos últimamente, que, no sé, se desbordan los arroyos, se generan inundaciones porque creo que, no sé, llueve la mitad del 2013, ¿qué pasa? ¿Quién nos ayuda como platense? No hay aparato, por lo menos de defensa civil, que lo pueda llegar a cubrir. A ver, en una lluvia como el 2 de abril, la gente, y nosotros lo que tratábamos de explicar y de llevar al platense era que no va a haber un móvil de defensa civil por persona, por domicilio, lo mismo que bomberos, lo mismo que policía y todos los servicios de emergencia. Entonces, lo primero que se quiere replicar es los planes de autoprotección, que la gente tenga su plan de autoprotección vecinal y demás. Hoy ni siquiera contamos con esos móviles, con esa ayuda. Principalmente el rol de defensa civil era ayudar a evacuar a las zonas más vulnerables o más complicadas en las tormentas, en los vientos o en el evento meteorológico que se sucediese en el momento, pero hoy no contamos con absolutamente nada. No quiero decir hablar por hablar, pero tengo entendido que hoy las estaciones meteorológicas que nosotros habíamos dejado instaladas, funcionando, que nos marcaban lo que llovía puntualmente en cada delegación, porque sabemos que, no sé, estoy en Tolosa y llueve y quizás en El Peligro no llueve ni una sola gota. Entonces, esto a nosotros nos marcaba mucho el dónde llevar todo este aparato que teníamos en la gestión de Julio Barro. Hoy particularmente, acá tengo un payasito. Particularmente no tenemos, ¿cómo me dejas hablar? Déjalo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, al contrario, le ponemos un poco de... Es fanático de los desastres naturales. Y me imagino, tiene que salir, ¿no? Seguro, obviamente. Tenés un meteorólogo en potencia. Claro. Un Saldívar ahí. Claro, un futuro Saldívar. Hoy particularmente no contamos ni con estos ojos para nosotros importantísimos que eran las estaciones meteorológicas, ni con el capital humano, ni con los materiales. Hoy la tendencia es que Defensa Civil dejó de existir en la ciudad de La Plata.
Martina, Sí. discúlpame, eran estaciones meteorológicas. Sí, yo me acuerdo que las seguía desde el celular, me acuerdo, ¿no? Exacto. Las seguía mucho, lo consultaba muchísimo. El celular era una herramienta prácticamente de trabajo. Eran 11, ¿no? 10, 11 estaciones meteorológicas que habían. Llegamos a instalar funcionando más, si no me equivoco, eran 17. Claro, Bien. era impresionante, porque también Era eso, monstruoso. claro, esto para la gente, ¿no? Esto, las estaciones, a ver, La Plata tiene 940 kilómetros cuadrados, ¿no? Y el clima se manifiesta de diferentes maneras en cada barrio. Y es lo que decías vos, ¿no? Puede ser que en Tolosa llueva y acá donde estoy yo por el Parque Saavedra no, o al No, tal revés, cual. ¿no? Y eso te lo da con precisión esas alrededor de 17 estaciones meteorológicas que tenían, ¿no? Exacto. Perdón, voy conectando la computadora. Perfecto. Exactamente. Nosotros lo que teníamos era puntualmente lo que pasaba en cada delegación. Las ráfagas de viento, la precipitación acumulada, la intensidad de la lluvia que estaba cayendo en cada delegación. En esa aplicación que vos, Fabricio, comentás, cualquier platense podía entrar a cualquiera de estas estaciones meteorológicas y saber lo que sucedía, además de tener con precisión actualizada cada pronóstico. Nosotros, según el nivel de atención del riesgo que teníamos, se emitían los alertas cada 2 horas, cada 4 horas. Por ejemplo, en un nivel de atención del riesgo naranja, cada 2 horas estábamos actualizando. Mauricio con el equipo de él estaba actualizando estos pronósticos. Entonces, esto era, se podía seguir en tiempo real lo que sucedía. Insisto, era una de las herramientas más importantes que teníamos en la ciudad. Tenías todos los números de emergencia disponibles para cualquier necesidad que tenían, bomberos, policía, protección civil. Marti, te hago una interrupción. Lo que pasó en el incendio el otro día, que yo lo hablé con el Chubito, que el incendio del frigorífico, creo que llegaron como 4 horas tarde, bomberos, 2 horas tarde, ¿me entendés? Como que todos llegaban a cualquier horario, pero no había ningún tipo, eso lo hubieras hecho vos. Eso era, nos encargábamos en el Comité Operativo de Emergencias Municipales, el famoso COEM, nos encargábamos de coordinar todo eso. No solamente en la zona roja, que sería que obviamente trabajarían bomberos para apagar el incendio en este caso, sino que nosotros hacíamos toda la coordinación de la afuera. A mí me llegaron muchos videos de que había gente filmando muy cerca al incendio y sin saber qué estaba pasando, porque no sabíamos si podía explotar algo. Claro. Bueno, un montón de gente siempre quiere tener un mejor video, una mejor foto, más cerca, y todo eso los expone en gran medida al ciudadano de paso, digamos. Entonces, todo eso nos encargábamos nosotros, el coordinar bomberos con el SAME, por si había algún herido, y también porque los bomberos tienen necesidades, son trabajos, muy largos, y ellos también requieren un montón de atención, que nosotros hacíamos, insisto, esa coordinación. SAME bomberos, los bomberos, no sé, necesitaban agua, comida, lo que sea, nosotros estábamos ahí, pero bueno, toda esa coordinación no estuvo, ese COEM, que obviamente esos comités, en los casos, como dice Marti, de un incendio así, se traslada al lugar. De hecho, nos pasó con el incendio de Mafisa, hace unos cuantos años ya, que estuvieron 10 días trabajando ahí. No es que fue nada más el incendio, se apagó. Después los trabajos siguieron, todo lo que fue remoción de escombros. En ese caso particular había mucho material que seguía prendido por plástico. Entonces, el trabajo sigue, lo mismo que una tormenta, no es que nosotros dejaba de llover y automáticamente nos íbamos a dormir.
había un trabajo muy grande, si había evacuados, hacer toda la asistencia en los centros de evacuados, hacer la vuelta a casa también, la vuelta a casa es importantísimo, el que las personas puedan llegar a sus casas realmente con una casa segura. Nos encargábamos de los cortes de electricidad y después también de restituir el servicio. Entonces es todo un trabajo anterior, en el durante y posterior, que hoy, insisto, no lo veo reflejado en cada alerta meteorológico, no lo veo reflejado en la asistencia al vecino, no estaría viendo ese compromiso que había de un equipo realmente comprometido en la calle. ¿Cuántas personas hay ahora trabajando en ese sector? Mirá, tengo entendido que alrededor de esos 80 que nosotros dejamos... Capacitados, 80 tipos que fueron formados justamente para, sí. para cumplir la función. 6 supervisores y habrá 5 o 6 personas más. Pero están más de cuidadores del edificio. En una ciudad que son 5 capitales federales, imposible. Bueno, eso es lo que iba a decir. Casi 1 millón de habitantes y 6 tipos que nos cuidan, supuestamente. Sí, el rol de defensa civil o protección civil se redujo mucho. Nosotros hacíamos mucha prevención también en el antes, era salir también en el antes del evento, salir, y más en esta época del año, donde una tormenta se puede complicar mucho por lo que es la caída de las hojas. Hoy, claro, todo lo que son las bocas de tormenta y demás hay que estarle muy encima, porque hoy una tormenta se puede complicar mucho por esta situación. Claro. Pues es que, Martina, yo me acuerdo, mientras vos hablabas, yo me acuerdo que, y esto más que nada del trabajo periodístico, cuando ustedes emitían ya una alerta que se suponía que la tormenta iba a llegar a la noche o a la madrugada, estábamos todos, en mi caso, desde este lado, ¿no?, periodístico, trabajando y en contacto, en comunicación constante, digamos, 3 de la mañana, 4, 6, con todos ustedes. Estabas vos, estaba Mauricio, o estaba en prensa, que era con los que más hablábamos, y había un montón de gente con lo que uno siempre tenía acceso y podía transmitir la información en tiempo real. Y yo creo que eso es bueno porque le da tranquilidad a la gente, ¿no? Información oficial y responsable ante estos sucesos que, si vos ves que del otro lado hay gente trabajando y te informa bien, estás en tu casa tranquilo, con un grado más de tranquilidad. Y eso es lo que no veo ahora, me parece. Y pero mirá, creo que lo digo desde la parte mía, que yo era secretario de Cultura y Educación, el Chubito era el coordinador general de todo de emergencia, si no me equivoco, Marti, corregime, y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Yo, por ejemplo, muchos de los centros de evacuados dependían de cultura, porque vos tenías centros culturales, contacto con clubes, escuelas y demás que funcionaban como centro de evacuado. República de los Niños, cada uno sabía lo que tenía que hacer en ese gran rompecabezas, porque había una política justamente de gestión del riesgo, y creo que es triste que una ideología política lo destruya porque lo hizo el otro, y creo que lo mismo que el SAME no funciona como antes. Creo que las cosas buenas hay que potenciarlas, y creo que es lo que pide la gente en la calle, no le importa si lo hace tal partido o el otro, es algo que funciona bien y hay que potenciarlo. Y es una lástima que lo que dijo Marti, que se corrompa absolutamente, porque creo que lo que vos destruiste lleva muchos años después reconstruirlo. Sí, eso iba a decir, nos costó mucho, había un descreimiento muy grande con la temática del ciudadano platense para con el gobierno. Entonces nosotros tuvimos que trabajar muchísimo para hacer un área creíble, un área que se nos respete, porque si no era, va a llover, esto me mienten de nuevo. Como suele suceder con los pronósticos. Todos los días me dicen que llueve y al final no salí con el paraguas al divino botón. Entonces, también llevar tranquilidad. Nosotros teníamos muchos puntos que teníamos que cubrir porque decíamos, bueno, emitimos los alertas por Instagram. Bueno, pero los adultos mayores no tienen Instagram. Bueno, un dato. Vamos por la radio. Pero no todos tienen radio. Bueno, vamos por los canales locales, como por ejemplo Somos La Plata,
vamos por ahí. Pero no todos tienen tele. Hasta llegamos en momentos a ir, bueno, a ver, Mauricio nos decía, la tormenta va a comenzar por tal área. Bueno, íbamos puerta por puerta a golpear, señora, de tal hora a tal hora, va a haber alerta amarilla, seguramente pueda pasar tal o cual cosa, evite sacarle los residuos, y empezamos a hacer las recomendaciones puerta por puerta para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Les recomendamos que nos sigan en las redes o que esté atento a la radio municipal. Entonces, hubo un trabajo muy grande para que la gente nos tome en cuenta, nos crea y se nos respete cuando decíamos algo que si lo decíamos no era porque sí. Y también siempre teniendo en cuenta que la meteorología no es una ciencia exacta. Claro, Entonces, exacto. hay un margen de error grande, pero esto de emitir nuestros propios alertas era puntualmente para eso, para decir, porque el Servicio Meteorológico Nacional, obviamente es los pronósticos son los más importantes del país, porque es a nivel nacional, pero ¿qué pasa? Nos decía, alerta naranja para el AMBA. Cuando nosotros en nuestra propia ciudad no tenemos la misma lluvia en Tolosa que en El Peligro. Entonces, la idea principal era justamente bajar esos pronósticos a la realidad. Bueno, es probable que llueva en la ciudad de La Plata, haciendo mayor hincapié en la zona norte, no sé, cualquier cosa, un ejemplo, ¿no? Pero hubo un trabajo, insisto, muy grande en que la gente nos respete, nos valore y poner a la defensa civil como lo que es, un área transversal a todas las áreas y que se entienda que la lluvia que nos toca absolutamente a todos. Ahora te hago una pregunta más personal. ¿Por qué tu vinculación, digamos, con la defensa, con todo lo que es defensa civil y todo lo que es esta cuestión? ¿Qué te atrajo alguna vez que te volcó a trabajar en este sentido? Yo hice todo al revés, en realidad. Nosotros somos toda una familia, menos mi mamá, el resto, tíos, primos, todos guardavidas. Ah, mira. El 2 de abril nos tocó salir. En ese entonces solo mi papá y yo éramos guardavidas, después nos siguieron mis hermanos. Mi papá me dijo, Marti, agarrá el traje de neopren que se inundó La Plata, y salimos a las 11 de la noche y volví a mi casa a las 4 de la tarde del otro día. A partir de ahí empezamos a querer formar parte de un grupo más especializado. Se dio la posibilidad de ingresar a Defensa Civil a trabajar. Obviamente primero ingresó mi papá, estamos hablando del 2014. Yo tendría 24 años más o menos. Y entró mi papá a trabajar y yo obviamente no, porque era mujer. En ese entonces había otra mirada, que no vas a poder hacer esto, que no vas a poder hacer lo otro. Insistí, porque si hay algo que soy de cabeza dura, insistí. Al año entré a Defensa Civil y primero como cooperativista, trabajos muy, muy chiquitos, alguna tormenta esporádica trabajando, hasta que empecé a hacer más logística y administración. Ahí me dieron la dirección y después continué hasta ser subsecretaria. Entonces, empecé a trabajar en Defensa Civil primero y después con los años me empecé a especializar más en el tema y hoy, como decía Martiniano, más allá de haber ocupado los cargos de lo más bajo hasta lo más alto en lo que es el área, o era lamentablemente el área, hoy actualmente estoy dando una cátedra en un terciario de emergentología en el Hospital de Niños. Así que bueno, me fui especializando en eso, pero la realidad es que así empezamos, primero rescatando por lo que teníamos, los recursos que teníamos con mi papá, y bueno, hasta que en realidad fuimos todos partes de Defensa Civil. Mis hermanos también llegaron a trabajar ahí. Bueno, mi papá hasta último momento también trabajó, y así fue la historia de haber llegado. Lo que se vivió ese 2 de abril, la realidad es que
cualquier persona que lo haya vivido así seguramente haya tenido la necesidad, las ganas o el empuje de querer cambiar algo, porque ese día el platense estuvo a la buena de Dios. Y ya que estás ahí, antes los veo, te pregunto también, y ahora, bueno, ya más vinculada a la docencia y con todo ese historial que nos contaste tuyo personal, ¿cómo ves no sé, a los chicos de ahora? ¿Los ves que se vuelcan a la defensa civil o a ser guardavidas o a bomberos, por ejemplo, que son, digamos, ¿ves que hay algunas ganas de participar o de involucrarse? Mira, nosotros estuvimos mucho, digo nosotros como familia, estuvimos mucho tiempo ligados a lo que era el curso de guardavidas. De hecho, fui docente en el curso de guardavidas también, previo a lo que fue el 2 de abril. Muchos ingresan como algo por trabajo, y te puedo asegurar que la mayoría les termina encantando y se terminan abocando a lo que es la emergencia, porque la satisfacción que te da poder ayudar, dar una mano cuando el otro está hiper vulnerable, es realmente llena mucho. Nosotros hacíamos capacitaciones de todo tipo en lo que era defensa, porque no era, al principio era requisito traer chicos bomberos o técnicos en seguridad e higiene, o como un abanico bastante grande. Y después empezamos a decir, traigamos al que tiene ganas y formémoslo. Sí. Y la mayoría terminaba haciendo o metiéndose en bombero o siendo guardavidas, pero sí, hay mucho. De hecho, ahora estoy en esta cátedra y muchos de los chicos empezaron a hacer cursos de gestión del riesgo porque realmente les interesa. Yo soy una creyente de que si lo militás con el corazón, transmitís algo, y la mayoría les gusta, se copa, se interesa, entonces terminan no todos obviamente, pero sí terminan, sí, hay bastante, hay muchos chicos interesados. No todo está perdido. Claro, qué bueno. Por ustedes, chicos, Rosa, Marti. Ro, yo con ella trabajo en Buenos Aires, así que de alguna forma tenemos bastante contacto. Tienen la suerte de muchas de las escuelas de la ciudad ser parte justamente de muchas temáticas que gestiona Martina, así que Ro, preguntá vos tranquila. Yo lo que expresa ella como ciudadana, lo he vivido, no tan al límite como lo cuenta ella, pero como dije en el anterior episodio, yo tuve el agua hasta la cintura y el miedo que me atravesaba la piel. No sabía si ibas a estar viva o si ibas a estar muerta por electricidad o por ahogue. Todo oscuro, una ciudad oscura y un silencio que sinceramente no se lo deseo a nadie. Y el trabajo que hace y que hizo Martina, yo lo practiqué mucho en el escultismo. Yo fui mucho tiempo Boy Scout. Desde mis 6 años que vengo realizando ese trabajo en la comunidad a través de la ayuda, a través de la solidaridad. Formé parte de la parroquia San Benito, donde mis abuelos tuvieron parte de esa historia fundacional. Obviamente acompañé también, y ahí empecé el escultismo, el Boy Scout en la parroquia San Cayetano, donde hoy frecuento y soy habitué. Así que el tema de la solidaridad y el estar en contacto con la comunidad lo comparto ciegamente, y es el propósito que yo tengo hacia involucrarme en política también. El estar cercana al vecino y no buscar un puesto, sino estar al servicio de la comunidad, como también lo hicieron mis abuelas en su momento, ¿no? Sí, es que principalmente es eso, comprometerse. Nosotros trabajamos mucho también con Boy Scout, con asociaciones civiles como la Cruz Roja, como CEPA, y era eso, transmitir no transmitir, sino que tratar de reunir a esa gente y traerla a trabajar, porque en situaciones de emergencia el espíritu que decís vos, Rosa,
es primordial para poder Es impagable. Sí. Es impagable y te da una sabiduría y ese agradecimiento de la gente es único. Es una cosa que uno tiene que vivir, siendo scout, siendo guardavidas, pero solidarícense con el otro y estén empáticos con el otro, que es una energía que pocos transmiten, obviamente dentro de las desgracias que pueden pasar, ¿no? Pero creo que es por ahí el camino. Tal cual, totalmente, Rosa. Marti, y te hago una consulta a nivel Argentina. ¿Cómo ves la temática en su desarrollo, en, no sé, jurisdicciones que te hagan consultas o lo que fuera vos, como diciendo, che, este municipio está muy desarrollado o está haciendo las cosas con tecnología de punta o falta mucho? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Y nosotros en La Plata estábamos siendo uno en camino y lo llegamos, creo firmemente en que cumplimos esto de ser una de las mejores defensas civiles del país. Teníamos tecnología de punta, no vi otras defensas civiles, obviamente sacando Cava, que Cava siempre está como allá arriba, pero después de defensas civiles como las que teníamos nosotros en La Plata, no he visto ninguna. Hemos ido a colaborar a inundaciones en La Matanza, Mira, no sabía eso. Sí, fuimos a colaborar en La Matanza, fuimos a Salto, en una de las peores inundaciones que tuvo Salto. Ahora podrían haber ido tranquilamente a Bahía Blanca, entonces, si hubiera estado... Me llegaron mensajes de los ex chicos que trabajaban en defensa diciendo, Marti, estamos, vamos. Sí, pero no tenés herramientas. No, era ir y con lo que se sabía y se podía, era ir con los autos propios, pero digo, hubiésemos estado en Bahía Blanca. No, pero si hubiera sido gestión con autos, con esto, con lo otro, no creo que haya duda diciendo vamos para Bahía Blanca una comitiva sin desproteger la ciudad de La Plata para poder colaborar. Exacto. Nosotros, si había alguna inundación en el país que se estaba sucediendo en ese momento y podíamos ir, íbamos. Obviamente, como dice Marti, sin descuidar nuestro territorio. Si había también un pronóstico para la ciudad de La Plata, lamentablemente no podíamos ir, pero porque obviamente no podíamos descuidar nuestro lugar. Pero si no, en todas las inundaciones que podíamos ir, íbamos. Las capacitaciones a las que podíamos acceder, también íbamos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, de las defensas civiles que yo conocí, como en la ciudad de La Plata, ninguna. Pero no solamente por la tecnología que teníamos, sino por las relaciones que se habían llegado a generar, esto de poner a la defensa civil en lo más alto que se pudiese, con conferencias. De hecho, al anterior subsecretario que tuvimos de gestión del riesgo, se lo ha invitado a un montón de provincias a dar conferencias. O sea, estábamos realmente en el mapa, se nos tenía en cuenta a la hora de desarrollar cualquier sistema de alerta temprana. De hecho, Mauricio Saldívar, con todo su conocimiento, con toda su trayectoria, vino a trabajar a la ciudad de La Plata y marcó tendencia. Muchos otros municipios nos han querido copiar, y no lo digo bien, digo, qué bueno que nos copien, porque realmente teníamos los protocolos en cuanto a las emergencias meteorológicas que podíamos llegar a tener, eran muy buenos. Además de, contar no solo con uno, sino con 3 meteorólogos, 2 observadores meteorológicos también. Era cubrir las 24 horas del día cualquier pronóstico. Qué impresionante, ¿eh? Que es como que uno recuerda, creo, que todo lo que se había desarrollado, que para uno era normal, porque es como que terminás conviviendo con algo que era un fenómeno, y con una ideología totalmente devastadora se olvida, y creo que son las grandes discusiones que nosotros venimos en los streaming anterior, que falta discusiones en los consejos deliberantes, en vez de hacer beneplácito, discutir por qué se rompió o corrompió la política de atención del riesgo, y
a la deriva que estamos después de las últimas lluvias, que no llegaron a ser grandes inundaciones, pero sí fueron pequeñas lluviecitas que la realidad es que nos devastó como ciudad. Y no sé, el otro día lo veía con Fabri, que no sé, la última lluvia hace menos de un mes, estaban limpiando los sumideros después de la lluvia. No sé, había llovido un montón, estaban todos tapados y lo estaban limpiando, no sé, 4 horas después a los gritos, ¿viste? Como totalmente desordenados. Y creo que ahí es donde teóricamente falta totalmente una coordinación, y creo que las discusiones políticas desde los diferentes colores políticos es advertir justamente eso. Pero bueno, hoy estamos a la deriva no solamente a nivel gestión con el alaquismo que destruyó todo eso, sino también los que les toca representar los diferentes colores políticos que no ponen los puntos a las sillas de prioridad de poder discutir cosas que realmente sean importantes para los platenses, en vez de estar boludeando por ahí con cosas que no tienen nada que ver con nada o no sirven para nada. Pero bueno, Marti, agradecido de tu gran desarrollo, me llena de orgullo poder trabajar con vos y haber sido parte justamente de una de las mejores gestiones después de lo devastador del 2013, que cada vez que había una lluvia en la ciudad de La Plata o se escuchaba murmurar la llovizna en un techo, la gente entraba en pánico, y creo que justamente evitaron que siga teniendo ese pánico la gente o esos ataques teóricos de volver, viste, es el reflujo a que La Plata se vuelva a inundar, y mucha gente perdió el miedo gracias a la gestión que vos realizaste en primera persona con un gran equipo. Y bueno, hoy por hoy, insisto, creo que todo lo que vos describiste, yo creo que tiene un porqué, porque creo que la intención es que justamente se vuelva a reproducir en la ciudad de La Plata, y independientemente de lo que sea, se prioricen las buenas políticas. Así que agradecido de todo lo que gestaste y todo lo que realmente pregonás para la ciudadanía, porque es darlo para el otro. Creo que eso es lo más bonito que hay. Gracias, Martín. Bueno, Martina, muchas gracias por estos minutos que nos diste. La verdad que yo lo disfruté mucho porque es un tema que a mí me gusta y que tengo permanentes inquietudes, ¿no? Y todo lo climático, que es un tema que jamás tenemos que abandonar, porque como lo vemos en el mundo, ¿viste? Van pasando todos los días en una ciudad diferente, está pasando algo vinculado con el clima. Y a las ciudades les falta mucho todavía desarrollarse en muchas oportunidades, ¿no? Y perdón, una aclaración que me parece importantísima. Nosotros ya estamos en el periodo de recurrencia a que nos vuelva a suceder algo como el 2013. Mirá lo que decís. La lluvia Es bueno. 2013 son lluvias que se dan, son lluvias extraordinarias, obviamente, pero que se dan en un periodo de cada aproximadamente 10 años. Nosotros ya cumplimos los 10 años del 2 de abril. Sí. Entonces ya estamos en periodo de recurrencia. Esto, en una ciudad que no está preparada, puede ser muchísimo... No quiero llevar, obviamente... pánico a la gente, pero esto, una lluvia como la del 2 de abril, sin un estado preparado, sin un estado preventivo, esto que decía Marti, que después de la lluvia estamos limpiando, eso ya es tardísimo. Y por estas cuestiones que no hacen prevención, la podemos pagar muchísimo más caro a los platenses. Bueno, vimos lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? La estamos todavía y seguida, una tras otra. Estamos presos del clima, que además el clima es producto de lo que hemos generado nosotros y lo que vivimos generando, pero hay que tomar mucha conciencia. Yo, por suerte, y no sé, a vos te debe pasar, Martina, yo veo que los más chicos, tienen una conciencia ambiental mucho mejor que la que hemos tenido nosotros y que la que han tenido otros. Sí, les toca arreglar, lamentablemente, pero son conscientes de que tienen que arreglar, de que lo tienen que cuidar y que no tienen que estropearlo más de lo que ya lo dejamos estropeado nosotros y nuestros antepasados, ¿no? Obviamente. Tal cual, muy buena reflexión. Bueno, muchas gracias, Martina. Gracias, Marti, te hago una consulta. Recién Rosa, que es productora en el Cordón Fruta y Hortícola, tuvieron un montón de pérdida y obviamente genera aumento de precios de, no sé, el ejemplo que tiramos, el tomate. ¿Eso se puede hacer como una política de prevención justamente para el cordón? Sí, a ver. Los productores. Sí, a ver, los fenómenos no se pueden detener. O sea, lo único que podemos hacer nosotros en lo que es gestión del riesgo es pronosticar, es hacer planes de contención, planes estratégicos, ni hablar. Pero hay una realidad que el fenómeno solo se puede llegar a pronosticar. Entonces, lo que se tendría que trabajar fuerte es para ver cómo hacer que el cordón
se vea lo menos afectado posible. Esto va de la mano de planes de, reestructuración seguramente de los materiales que utilicen para hacer, no me sale ¿cómo se llaman los invernáculos? ¿Puede ser? Sí. Bueno, toda la reestructuración para que estos... El hibernáculo, que estábamos hablando hoy justamente de la foto que mandó Rosa. Para ver cómo hacer para hacerlos más resistentes no solo a la lluvia, sino que a los vientos. Todo eso es un trabajo que sí debería hacerse, pero no podemos desatender que el cambio climático llegó lamentablemente para quedarse, que los vientos son muchísimo más fuertes. Claro, ¿ves? Yo ahí, en esta imagen que veo, no sé qué, hacer un estudio, lo que se me ocurre, ¿no? Ahora es hacer un estudio de ráfagas de cuánto pueden llegar a soportar ese tipo de estructura y ver cómo se puede llegar a modificar para que sean más resistentes a lo que es la lluvia y los vientos que lamentablemente vamos a sufrir cada vez más seguido. Ya se están implementando invernáculos de aluminio. Algunas pymes ya están trabajando con productores, los más grandes por lo pronto. Ya casi no se quisiera usar ese tipo de armazón de invernáculo, como pueden ser los postes y el nylon básico, pero falta también reorganizar y concientizar a cada productor para que vaya evolucionando también a nivel estructural de su invernáculo y demás. Exacto. Y ese es un tema. Sí, por eso te digo, hay que trabajarlo mucho, es no solo dar la recomendación, sino que trabajar mucho con la cabeza, si se quiere, de cada productor. Bueno, golazo, Marti. 600 personas entre todas las redes nos están mirando, así que creo que es importantísimo lo que dijiste, todo lo que expusiste, y creo que también la preponderancia de lo que no se hizo, se destruyó, que realmente se reponga por los platenses, porque creo que podemos sufrir mucho si no miramos la estadística, miramos obviamente lo cíclico que es el clima, y creo que vos lo que estás advirtiendo es para abrir un poco grande los ojos y no que sigan boludeando muchos de los que, independientemente sean del otro color político, que no boludeen más, porque creo que nos va a afectar a todos y a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Exactamente. Tal cual. Bueno, Marti, gracias. Gracias Martina, a ustedes. Muchas gracias, espero que lo hayas pasado muy bien y bueno, seguí con tu niño ahí. ¿Ya le diste de comer, no? No, ahora empezamos. Bueno. Le pedimos disculpas a él porque vos te la bancás, pero él, pobrecito. ¿Qué le das de comer? ¿Qué vas a dar de comer? ¿Cómo? ¿Qué le das de comer? No, hoy milanesa con puré. Está buenísimo. Vamos todos. Planazo, vamos todos. Así es. Bueno, gracias, Martina. Gracias por la invitación. Gracias, igualmente. Chao, nos vemos. Chao. Muy bien, era Martina García. La verdad que yo la pasé bárbaro, ahí volvemos a los tres. Yo la pasé bárbaro porque es un tema que me gusta muchísimo.